Para construir carreteras, un rascacielos o escuelas, para construir leyes, para construir confianza, para construir valores, oportunidades y para construir cultura, primero necesitamos construir la única profesión capaz de construir futuro. Nuevo Sistema de Desarrollo Docente. El ABC de la nueva educación. La reforma está en marcha. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Ahí estamos, mire, estábamos viendo un spot que justamente habla del desarrollo profesional docente. A ver, una ley que se enmarca en la nueva reforma educacional y que para eso vamos a hablar y estamos precisamente con el Seremi de Educación, don Francisco Prieto. ¿Cómo está? ¿Ya nos habíamos saludado antes? Sí, hola. Ahora en cámara, Daniela, muy buenos días para ti, para los televidentes, para el equipo aquí que está, no sé. Bueno, aquí estamos para explicar y contar a la región lo que es el sistema de desarrollo profesional docente enmarcado en la gran reforma educacional que impulsamos como gobierno que encabeza nuestra presidenta Michelle Bachelet. Así es. A ver, la nueva ley de desarrollo profesional docente, que justamente usted me comentaba fuera de cámara, que era esta carrera docente, que yo le decía que fue muy pedida, ¿no? Y fue mucho de lo que se discutió en todas estas marchas de los profesores que pedían en esta agenda corta poder tocar el tema de la carrera docente. Finalmente se traduce en esta ley. Cuéntenos un poquito con respecto a eso. La verdad, cuando nosotros comprometemos en el programa de gobierno una gran reforma educacional, sin duda que tiene que tocar y llegar, y también, ¿por qué no decirlo?, ir junto con los profesores. Porque si tú hablas de educación, tiene que hablar de los profesores. Si tú hablas de los profesores, tiene que hablar de educación. Entonces, la reforma educacional ha implicado, por ejemplo, la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, porque la reforma educacional no solo es educación superior, educación escolar, sino que parte desde la educación parvularia. Párvulos, claro. Entonces, educación parvularia, educación escolar, educación superior. Y que ahí está en el debate en el Congreso el tema de la ley de gratuidad, educación superior. Y otro aspecto, la creación de los 15 centros de formación técnica, es otra parte de la reforma, educacional comprometida. Pero este es un poco el corazón de la reforma educacional en relación a los profesionales de la educación, de los que están a cargo del proceso educativo, claro, del proceso, que son las profesoras, los profesores y las educadoras de párvulos, digámoslo también, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta ley? Que el gobierno presenta un proyecto de ley, hay mucho debate en el Congreso y se consensúa y se aprueba y se promulga esta ley con la incorporación de indicaciones y de propuestas y de aportes que hacen organismos que estudian educación, el Colegio de Profesores y los parlamentarios. En definitiva, se promulga la ley 20.903, que es la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que entre otras cosas nos dice que para estudiar pedagogía, esa carrera que ayer, ¿no es cierto?, celebramos el Día del Profesor, tan importante, sí, tan importante que el profesor es el responsable, la profesora es la responsable de hacerse cargo del futuro del niño, ese niño que llegó a la escuela básica, antes escuela primaria, y que pasan los años y todos nos acordamos y recordamos de los profesores que nos enseñaron a leer, a escribir. Sí. Entonces, esta ley cubre distintos aspectos. Primero, a ver, empecemos. Esta ley eleva las exigencias para estudiar pedagogía. A quien quiere estudiar y a la universidad que quiere ofrecer la carrera. La carrera. A ver, el joven. El joven que quiere estudiar pedagogía
no debe obtener menos de 500 puntos. O sea, si el joven obtiene 500, 490 puntos en la PSU, no puede estudiar pedagogía. Perfecto. Partimos con 500 puntos, llegando a 525 y posteriormente... Paulatinamente va a ir subiendo este puntaje. 550 puntos. Por lo tanto, el joven que quiere estudiar pedagogía deberá obtener al menos en la PSU 500 puntos. Y la institución que ofrece la carrera de pedagogía, la universidad, seamos claros, la universidad que ofrezca la carrera de pedagogía deberá estar acreditada la universidad y acreditada la carrera de pedagogía. Yes. Actualmente, al menos el 25% de las personas o de las instituciones que ofrecen la carrera de pedagogía no están acreditados. O la carrera o la universidad. ¿Y qué va a pasar con esa universidad que imparte la carrera pero que no está acreditada por el Consejo Rector del Estado? Sí, lo que pasa es que ahí, ¿qué ocurre en ese caso? Que la universidad no va a poder ofrecer la carrera de pedagogía. Podrá ofrecer otras carreras, pero no así la carrera de pedagogía. ¿Y habrán sanciones para eso? No habrá sanciones, sino que los estudiantes no van a tener posibilidad de acceder, por ejemplo, a la gratuidad. No van a tener posibilidad, por ejemplo, de acceder... O sea, que en el fondo eso es como un filtro. O sea, si pasando eso uno puede obtener beneficios. Es que estamos hablando de la educación. Y para que un país y una región surja, tenemos que fortalecer, mejorar, elevar los estándares, elevar las exigencias para quien quiera estudiar y ofrecer la carrera de pedagogía. Sí. El estudiante ingresó a estudiar la carrera de pedagogía. Van a existir durante sus años de pedagogía, 5 años, él va a ser sometido a 2 pruebas. En este periodo. En este periodo. Antes de obtener su título. O sea, cuando ingresa a la universidad. Y después, antes de obtener su título, un año antes de salir de la universidad. ¿Qué teníamos? Teníamos que existía una prueba que era voluntaria. La inicia. La prueba inicia. Y que no era obligatoria. Y que además nosotros conocimos y supimos de los resultados de la prueba inicia que no fueron muy buenos, ¿no? Claro, no. Y algunos que renegaban de la prueba. Claro, y fíjense, estimados amigos televidentes, que la prueba inicia no solo era voluntaria, sino que se rendía una vez que el joven ya tenía su título. Claro. Eso no va a ocurrir con la ley 20.903. Prueba al iniciar sus estudios y una prueba un año antes de obtener el título. ¿Para qué? Para que en el caso de que él o la estudiante de pedagogía tenga debilidades, en el último año la universidad se hace cargo de ese... De reforzarlo. Antes de ingresar, ¿no es cierto?, a hacer clases, como se dice. A la vida laboral. A la vida laboral. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta primera prueba que se va a realizar cuando entre a la universidad? Depende de los resultados, ¿qué va a pasar? ¿La universidad tiene que poner más ahínco en distintas materias? ¿Qué va a pasar? En la universidad, esta primera prueba va a ser como una evaluación diagnóstica. Al ingresar a estudiar pedagogía. A ver cómo entramos, cómo estamos. Y la segunda prueba, un año de titularse, es para ver cómo ha avanzado, cómo estuvieron la fortaleza, las debilidades del estudiante. El estudiante obtuvo su título, salió, rindió bien, comienza su vida laboral. Y ahí comienza su desarrollo profesional docente. En tramos, son 5 tramos, de los cuales 3 tramos son obligatorios. Inicial, temprano, avanzado. Experto 1 y experto 2. Experto 1, experto 2 son tramos voluntarios. Voluntarios, pero sí que son obligatorios los 3 primeros tramos. Inicial, temprano, avanzado. Cuando un profesor está en tramo avanzado, ¿y de qué depende que el profesor esté en un determinado tramo? Depende de su evaluación docente, cómo enseña, y depende de su conocimiento de la disciplina que enseña. Por lo tanto, son 2 evaluaciones que el profesor debe rendir. Y en ese sentido, esta ley ya es efectiva porque estamos en proceso de apelación para los profesores antiguos que rindieron, ¿no es cierto?, su evaluación docente
y cuántos Ya. quedaron en inicial, temprano y avanzado y en experto. Ya, perfecto. Nosotros hicimos, aquí reconocimos alrededor de 40 profesores expertos de nuestra región y que permite que ese profesor experto esté en condiciones de avanzar, ¿no es cierto?, a ser un profesor mentor. Pero volvamos al inicio. Ya. El profesor salió, obtuvo su título, comienza su vida laboral como docente. Él ingresa al tramo inicial. Inicial. Y ese profesor nuevo, Nobel, de primer año de docencia, tendrá el acompañamiento de un profesor mentor. De un momento, designado por el Ministerio de Educación, ¿qué es lo designa? Bueno, ayer hicimos un reconocimiento, hay una red, se llama Maestros de Maestros, Ya. o el profesor experto, que él se preparará, ¿no es cierto?, como profesor mentor bajo la dirección del CPIP, del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, que es del Ministerio de Educación, para formar, y estamos en proceso de formación de profesores mentores. En caso que un establecimiento educacional sea de alto nivel, de buenos resultados, ese propio establecimiento va a poder tener dentro de sus profesores mentores, para que acompañen al profesor En que, este inicia, desarrollo, ¿no? que inicia su carrera como profesor en el tramo inicial. Francisco. Un profesor, para ser directivo, no tendrá que tener al menos 8 años de servicio Ya. para ser directivo de un establecimiento educacional. ¿Quiénes son los profesores? Los que están en el tramo temprano. Inicial. No, el inicial, El temprano. Ya. O sea, en el tramo avanzado. Ya. Inicial, temprano, avanzado. El profesor que está en el tramo avanzado, según esta ley, es un buen profesor, un profesor que está en condiciones Capaz de ser incluso, como ya te digo, directivo del establecimiento educacional. Este proyecto de ley y esta ley también lo dijo nuestra presidenta. Queremos un nuevo trato con los profesores, queremos una nueva relación y un nuevo reconocimiento para los profesores de nuestro país, cuando empuja, ¿no es cierto?, la ley. ¿Y esto qué significa? Un reconocimiento social, profesional y económico para los profesores. Monetario. ¿Se va a traducir en las rentas también esto para que ya nos vamos cortito? Que en el presupuesto de la Nación, año 2017, se prioriza educación. Ya. ¿Por qué? Porque a partir del mes de julio del año 2017, las rentas de los profesores, comenzando por los profesores del sector municipal, aumentan en un 28%. ¿De las parvularias que estamos hablando? De las educadoras de párvulo que trabajan en establecimientos municipalizados. Municipalizado. Ya. Por lo tanto, todos los educadores que trabajan en los establecimientos municipales a partir de julio del año 2017 van a ver mejoradas sus rentas casi entre un 28 y un 30%. Casi en un 30%. En un 30%. Perfecto. Y recordemos que cuando hay negociaciones de profesores con el gobierno por mejoras salariales, las mejoras equivalen a 15, 20 mil pesos. Aquí va a haber un mejoramiento sustancial porque no vamos a avanzar como país si no mejoramos las condiciones de los profesores de la educación. Y en ese sentido, el presupuesto de la Nación prioriza La educación. la educación de Perfecto. del 100%, el 80% del presupuesto de la Nación 2017, de ese 80%, una parte importante se va a educación. Por lo tanto, los profesores del sistema municipal y educadoras de párvulo del sistema municipal, a partir de julio de 2017 van a ver mejoradas sus rentas en un 30%. Baja también a partir de marzo de 2017 el porcentaje de horas lectivas. Lectivas y no lectivas. ¿Qué significa no lectiva? Cuando los profesores preparan las clases. Ya. Tenemos actualmente el 25% del contrato es para horas no lectivas. Ya. Y el 75% para lectivas, las clases. Vamos a llegar con esta ley no a un 75 y 25, sino que vamos a llegar a un 65 y un 35%. Por lo tanto, el profesor
va a tener más tiempo para preparar Sus clases. las clases. Bueno, que era algo que bien harto reclamaba lo que estábamos conversando, Todos quisiéramos avanzar más, Era una de las pero demandas. estamos haciendo un esfuerzo país, presupuesto de la nación, focalizado Perfecto. importantemente en educación para mejorar, y eres lo que dijo nuestra presidenta, nuevo trato Con los profesores. Perfecto, pues Francisco. Yo quisiera... Cortito, porque nos queda nada de tiempo. Este es un tema local, quisiera yo dar un saludo a la familia de un gran iquiqueño, de Ramsés Aguirre, que falleció, un iquiqueño que estudió, fíjese, estudió en la Escuela 4, Ya. en la Plácido Villarroel, estudió en el Liceo de Hombres. Y un gran hombre que se nos fue, un gran iquiqueño que se nos fue. Así nosotros también dimos las condolencias tempranito en la mañana. Francisco. Ramsés, un hijo de la educación pública. Mire qué bien. Oiga, Francisco, bueno, gracias por haber venido y haber explicado esta ley, ¿no? Que ya, bueno, esta carrera docente que ya se traduce en ley y que significativamente ya tiene beneficios para los alumnos que van a decidir estudiar pedagogía y para los profesores. Y para la educación chilena. Eso, pues gracias Francisco por haber venido. Gracias a usted. Listo, entonces hacemos una pausa con el Seremi de Educación. Como usted lo pudo escuchar, nos explicó algunos puntos de esta ley. Nosotros nos vamos y ya volvemos con más invitados en Iquique al Día. No se vayan. Doodly bop bop, baby, do wah. Doodly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.